Bendito es nuestro Dios. Amén. Bendito es nuestro Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Dice esa estrofa, ¿verdad? Ese coro. Porque el cristiano que tiene al Señor como amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra escritura, hermanos, ahí en el Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26. Dice de la siguiente forma, mis hermanos: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuevamente dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, verso 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Verso 26 leo nuevamente: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias te damos una vez más, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Describe ahí el verso 12 del libro de Hebreos en el capítulo 4. Es eficaz, es eficiente, Señor. Es comparado a una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor, las coyunturas, los tuétanos, y aún todavía discierne, Señor, las intenciones, y no solamente las intenciones, sino también los pensamientos que están dentro de nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor, porque esta no solamente nos alienta, no solamente nos levanta, también nos desnuda, Señor. También nos hace meditar, Señor, cómo estamos caminando día a día, Señor. Pero vemos, Señor, que cada vez que tú hablabas a tu pueblo, Señor, y exhortabas, Señor, terminabas dando palabras como la que hoy leímos, Señor, de aliento y esperanza, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Habla nuestra vida una vez más y haznos, Señor, haznos capaces para poner por obra, Señor, la instrucción de esta noche. Amén. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy quisiera compartirles en esta noche, es la historia de un hombre que lo leemos en la Biblia, pero quisiera ponerle como tema, hermanos, en esta noche es un tema quizá extraño, y el tema es 13 años. Así como usted lo está escuchando, 13 años. 13 años, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, venimos al conocimiento de la verdad y el conocimiento de Dios viene a nuestra vida por primera vez, quizá, lo primero que nosotros quizá hemos escuchado o escuchamos aquel día que la palabra de Dios vino a nuestra vida, fue una palabra semejante a Dios es amor, semejante a Dios quiere perdonarte, semejante a soy pecador y tengo que arrepentirme. Quizá unos escuchamos el mensaje de la salvación, que si confesáramos con nuestros labios nuestros pecados, que si los pusiéramos delante de Dios, Él es justo y Él puede perdonarnos. Pero quizá en ese momento no sabíamos en realidad qué era el pecado, en qué consistía, cuál era la consecuencia, hermanos. Y cuando la luz empieza a venir a nuestra vida y entendemos una cosa, que solamente Dios es el que puede perdonar cualquiera de nuestros errores, amén, hermanos, y que solamente Dios puede dirigirnos ante la esperanza que precisamente después del arrepentimiento viene a nuestra vida, que es la vida eterna, hermanos. Entonces, obviamente nuestra mentalidad está pensando en lo porvenir.
está pensando no en lo que está, sino en lo que va a estar. No en donde estamos, sino en donde vamos a estar. No en donde trabajamos, sino en donde vamos a alabar al Señor. Es decir, hermanos, nuestra vida en el Señor Jesucristo siempre por lo regular está esperando, dice ahí la palabra del Señor, esperando la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? Amén. Gloria al Señor, qué bueno que lo crees. Y es importante, hermanos, que no solamente lo creamos, sino que también lo hagamos vivo en nuestra vida. Libro de Génesis capítulo 41, Génesis, verso 45, y quisiera que le pongas un separador ahí, si pones tu dedo, un papel ahí que le puedas poner ahí. Y vamos a leer, si el primer capítulo que te había dicho, que es el 37, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 37, verso 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Ahora sí, vayamos al 41, 45. Dice de la siguiente forma: y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. ¿Cómo le llamó? Zaphnath Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Verso 46. ¿Era José de cuántos años? Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aleluya. Vemos, hermanos, que de 17 años que tenía José a la edad que fue presentado como rey de Egipto, ¿cuántos años habían pasado? 13 años, 13 largos años, 13 años de penumbra, 13 años de temor, quizá 13 años de duda, quizá vino en algún momento incredulidad. Pero hermanos, la historia de José, que es la historia que en esta noche quisiera relatarte, yo sé que tú ya has leído esta historia, yo sé que es conocida esta historia para ti, sé que particularmente a lo mejor te puedes identificar con la vida de este joven, pero en esta noche, hermanos, conforme al salmo que leíamos, quisiera que meditáramos en una palabra, hermanos, regresando nuevamente ahí al Salmo 73, 26, leíamos el fragmento donde dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando tú lees la historia de José, hermanos, debemos de identificar algunos aspectos para considerar. Número 1, José era un joven de escasos 17 años, como lo que acabamos de leer en el capítulo 37, verso 2. A la edad de 17 años, este joven era amado por su padre Jacob, dice la palabra de Dios ahí en el verso 3, que le amaba tanto. ¿Por qué? Porque fue al joven que tuvo ya en su edad de viejo, en su vejez. Y era tanto el amor que le tenía a él, que se le ocurre concederle un regalo para él, a lo cual dice la palabra del Señor que sus hermanos tuvieron celo. ¿Por qué? Porque ellos notaban la diferencia de amor con su hermano, que obviamente a él le procuraba más que a los demás. Y vemos, hermanos, que no solamente era celo por esta cuestión, sino ya estaban molestos con José por el simple hecho de que José les pasaba los datos de las malas acciones que cometían sus hermanos, es decir, sus hijos de Jacob. Y cuando José, hermanos, a esa edad, Dios se le ocurre, de repente a Dios se le ocurren algunas cosas, de repente a Dios se le ocurrió poner a la edad de 100 años, traer a la edad de 100 años en la vida de Abraham a un hijo,
y escasos unos años más adelante pedírselo. A veces nosotros tenemos que ver, hermanos, la vida como la ve Cristo. La vida como la ve Cristo, hermanos, o como la veía en su tiempo que estuvo aquí, siempre era, hermanos, viendo el porvenir. Todo lo que Dios te permita pasar, todo lo que Dios te permita hacer, de una o de otra forma, va a ser por tu porvenir. Hay dos cosas que en nuestra vida regularmente se presentan. Número uno, tentación. Pero la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 nos habla acerca de que no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que podamos soportar. Es decir, no vamos a ser tentados más de lo que podamos nosotros resistir. La segunda cuestión que viene sobre nuestra vida es la prueba. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre la prueba y la tentación. La primera diferencia es que en la prueba el que tiene el control es Dios. Pero en la tentación, ¿quién es el que tiene el control? Nosotros tenemos el control en medio de las tentaciones y por nuestra propia cuenta decidimos vencer o decidimos declinar en medio de la tentación. Mientras que en la prueba, hermanos, por más que hagas, por más que obres, aquí el que tiene el control es Dios. Lo único que en la prueba te compete hacer es permanecer firme y clave, hermanos, obedecer la palabra que Dios te está pidiendo que hagas. Es decir, si Abraham hubiera cuestionado, si Abraham se hubiera acercado en esa intimidad como amigo a Dios y le hubiera preguntado: Señor, ¿qué caso tiene el que me hayas dado un hijo en mi vejez y ahora me lo pidas? ¿Cuál es el caso? ¿Qué sentido tiene? Pero vemos que Abraham sencillamente cerró sus labios. No sabemos si lo pensó, no sabemos si lo sintió, pero sencillamente él hizo una cosa: él obedeció la palabra de Dios y entregó a su hijo. Y en el momento que ese ya le iba a quitar la vida, el Señor lo detuvo. Bueno, esa es la diferencia entre la prueba y la tentación. Y lo que tú tienes que hacer en la tentación es permanecer firme. Dice Santiago capítulo 4, verso 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Y él lo irá. Sencillamente él va a huir de ti. Algún día escuché a una persona que dijo: nosotros tenemos que pelear con el diablo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. Sí nos enseña en el Evangelio, en el libro de la carta de Efesios capítulo 6, que nuestra lucha es contra carne y sangre, pero nuestra defensa no es ponernos los guantes contra los espíritus y ahí ¿cómo te llamas? ¿Y cuál es tu nombre? Y no, hermanos, nuestra responsabilidad, nuestra acción es someternos a Dios, resistir, y Él sencillamente va a huir. O sea, nuestra responsabilidad en la tentación es resistir, mientras que nuestra responsabilidad en la prueba es obedecer. Ok, hermanos, entendiendo estas dos cuestiones que estamos hablando respecto a la vida del cristiano, regresando a la vida de José. José estaba pasando por un momento difícil y crítico. Él no deseó ser el último, mucho menos el más amado de su padre. Claro que no, hermanos. Él no le pidió a su padre una capa de colores para que sus hermanos lo envidiaran. Por supuesto que no fue así. A su padre le complació hacer esta obra. A su padre se inclinó su corazón por él. Y nosotros tenemos que observar algo, hermanos. En la historia de José vemos dos cosas. Decíamos hace un momento, José era joven, pero José tenía a Dios de su lado. Es decir, Dios estaba con José. Por alguna razón, José halló gracia delante de Dios. Por alguna razón, Jehová consideraba la vida de este joven. Por alguna razón, hermanos, vemos que el Señor estuviera con él no era cualquier cosa. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que más adelante, entre el celo, entre la ira, entre la molestia, ya había pensamientos de iniquidad en sus hermanos, al grado de quererle quitar, privarle de la vida a su propio hermano.
Y por ahí podemos decir uno mejor o más considerable. Rubén se levanta a favor, dice ahí la escritura, a favor para que regrese con su padre. Y ya no es aniquilado por sus hermanos, lo libra de la mano de sus hermanos. Y dice, mejor metámoslo en una cisterna, con ese fin que en algún momento saliera y regresara a su padre. Pero de repente por ahí Judá se le ocurre otra magnífica idea, ¿verdad? Al ver que unos ismaelitas iban a pasar de la tierra de Madián, mejor vendámoslo, dice, ¿qué provecho que muera? Mejor vendámoslo, ahí sí sacamos algo de provecho. Pero yo quiero, y no me salté un principio, yo quiero establecer esta secuencia como lo estoy narrando, porque este joven a la edad de 17 años había recibido algo del cielo. Había recibido una promesa, había recibido una palabra, había recibido un establecimiento que tenía que cumplirse en la vida de este muchacho. 2 sueños recibió este joven. Y cuando este joven lo habla a sus hermanos, pues obviamente estos se alteran más. Pero cuando su padre lo escucha, imagínate, tú como hijo, ¿qué le dirías a tus padres? ¿Sabes qué? No, dentro de poco tiempo tú te vas a inclinar hacia mí. ¿Qué pensarían tus padres? Estás loco, ¿no? Luego te dirían, no, el mandato es que tú nos honres a nosotros y no nosotros honrarte a ti. Pero bueno, en la vida de este joven algo pasó, algo sucedió, vuelvo a repetir, Dios estaba con él. Pero yo quiero que veas algo, hermano. Imagínate este cuadro, pon este cuadro en tu mente. José, a la edad de 17 años, amado no solamente por su padre, sino por Dios. Se le dan cosas, se le da una revelación directamente del cielo. Dios pone 2 sueños en su vida, los cuales se tenía que cumplir en algún momento, pero en instantes, en días, en horas. Este es casi expuesto a la muerte por sus propios hermanos. Por si fuera poco, no murió, pero fue vendido por sus propios hermanos. Todo parecía que iba bien, hermano, porque fue comprado. Dice la palabra del Señor que fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era ¿quién era Potifar para Faraón? ¿Quién era? ¿Qué representaba Potifar? Dice la Biblia que era oficial de Faraón. Era un oficial, era alguien que estaba cerca del rey, del Faraón. Y cuando José llega a la casa de este hombre, era tanto, hermano, dice el capítulo 39, verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos, hablando de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice la palabra de Dios, el verso 5, y aconteció, estoy en el capítulo 39, verso 4 y 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y solamente podemos ver una cosa, hermanos, donde Dios está, siempre va a haber bendición. Donde Dios está, siempre va a haber salud. Hermano, pero yo ¿por qué estoy pasando por estos problemas? Pero yo ¿por qué estoy pasando por esta situación? Ok, vamos a analizar la vida de José. Antes de llegar, por así decirlo, a una estabilidad emocional en la casa de Potifar, ¿tú cómo te sentirías siendo vendido por tu familia? Siendo despreciado por los tuyos, aunque estés en la casa y te hagan mayordomo de esa casa. ¿Cómo te sentirías? Vendría la noche, te acostarías en tu cama, recostarías tu cabeza en la almohada y vendría el recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué de malo hice? Yo solamente trataba de dar el informe a mi padre. ¿Qué pecado cometí? Si yo veo que todo lo que hago Dios lo bendice, ¿qué falló aquí? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo experimentarías algo semejante?
a la vida de José. ¿Por qué te digo eso? Porque tú has recibido palabra de Dios. Porque tú has recibido no solamente el aceite, que es la representación, la figura del Espíritu Santo, sino has recibido promesas, que son promesas que si no las has visto cumplidas, se van a cumplir. Que si se te dijo, permanece hasta el final y serás salvo, no lo estoy viendo, pero eso es lo que estoy esperando. Una salvación gloriosa. Una salvación que según el libro de Hebreos no debo de descuidar deslizándome con cualquier cosa. ¿Para qué? Para estar delante del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Son promesas, hermanos, que se han establecido en nuestra vida. Fueron promesas, fue una promesa que se estableció en la vida de este joven de 17 años. Y estando en la casa de Potifar, todo parecía bien, todo parecía que bueno, ya empezaba a cobrar sentido. El maltrato de su familia, al final el sacrificio, ahora tenía su recompensa. Pero no fue así. Hay temporadas en las cuales tú te vas a sentir bien, de lo más cómodo, tranquilo, ya pasó la tempestad, ahora sí ya estoy caminando regular en el Señor. Prepárate porque va a venir otra situación, prepárate porque vas a ser metido en otra prueba, vas a ser metido en aflicción, va a venir penumbra a tu vida, van a hablar mal de ti. Prepárate para eso. José pensaba que aquí ya todo estaba bien y ya estaba cobrando sentido, pues todo va bendiciendo. Pero algo pasó en esta casa. Algo pasó. Y es que la mujer de Potifar puso los ojos en José. Yo le pregunto, ¿fue la mujer? ¿Sí fue la mujer? ¿O fue el diablo? El diablo, una mujer. Tú tienes que saber algo y tienes que entender, hermano. Cuando tú tienes cosas de Dios, cuando tú ves que lo que haces prospera, ten cuidado, mantente en fe, porque el diablo te está oliendo. Y al identificarte, Él va a ir delante del Padre y va a pedir una autorización para debilitarte. ¿Con qué argumento vino Satanás delante del Padre cuando Jesús le dijo, Pedro, aquel ha pedido tu alma para zarandearte como trigo? Yo solamente veo una cosa, hasta el diablo tiene que someterse a la voluntad del Padre. No puede hacer nada por su propia cuenta. Y a veces nosotros, hermanos, queremos hacer todo por nuestra propia cuenta. O sea, ve el contraste. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién haces? También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es cualquier cosa la presencia de Dios, no es cualquier cosa temer al Señor. O sea, el mismo enemigo, el león rugiente, él mismo le tiene respeto al Rey de Reyes. Él mismo doblega su voluntad a Él. Pero tenemos que saber algo, hermanos. La vida del creyente, la vida cristiana, es similar a una escuela. Es similar a un colegio educativo. Donde ¿qué? Estás siendo instruido, estás siendo preparado. Te están metiendo en la brecha. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una naturaleza, hermanos. No es una naturaleza caída. Eso que quede claro, hermanos, nuestra naturaleza no es una naturaleza caída. Es una naturaleza muerta. No es una naturaleza caída. Es que el hombre cayó en pecado. No. El hombre murió a raíz del pecado.
Es muy diferente que yo le diga a Esaú, oye Esaú, tu hija se cayó. Ay, ¿cómo está? Pues ya está mejor. Pero ¿qué sentiría Esaú si yo le dijera, tu hija se murió? ¿Verdad que es muy diferente caerse a morirse? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Un hombre caído? ¿Jesús vino a resucitar una generación caída? No, Él vino a resucitar precisamente una generación muerta. Hermanos, nuestra condición está ligada a la muerte, dice la palabra de Dios, por cuando todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de la vida eterna. Y si yo no estoy en la vida, se supondría que tendría que estar en la muerte. Por eso es que Cristo viene a nuestra vida. Cristo viene a compenetrarnos, a taladrar nuestro corazón, hermanos, a meter palabras de vida eterna para que éstas sean puestas a la práctica y entonces ahora sea participante de esa vida eterna. Esas son las promesas que Dios ha venido a traer a nuestra vida. Y en la historia, en el contexto que estamos leyendo de la vida de José, podemos descubrir muchas cosas, entre las que se pueden descubrir y rescatar. Yo quiero mencionar algunas, hermanos. Hace rato mencionaba, cuando tú te sientes en algún momento estable en tu vida espiritual, tienes que prepararte, tienes que saber que alguien dijo por ahí, es que no salgo de una y ya voy a otra, es que no salgo de esa y ya entré a otra, y casi tal parece que estoy en 4 pruebas. Bueno, es que la vida del creyente es, cuando qué bonito se oye, de gloria en gloria, pero también tendríamos que tener en cuenta que estamos de prueba en prueba. Y el canto dice, también de victoria en victoria. Por eso el apóstol Pablo declara allí en el Evangelio, en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice, mas ahora somos más que vencedores. ¿Por causa de quién? Pero ¿por qué se nos declara más que vencedores, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre un vencedor y cuál es la diferencia entre un más que vencedor? ¿Cuál será esa diferencia? Un galardón más, un galardón que excede. La diferencia entre un vencedor es que un vencedor se denota cuando superó ¿qué? La prueba, cuando ganó la batalla y al final pudo decir, soy un vencedor. Cuando sus días terminaron y al final está en la presencia del Señor. ¿Qué fue esta persona? Vencedor. Un vencedor. Pero un más que vencedor, fíjese lo que le voy a decir a continuación, es aquel que, como este hombre mismo que dice eso, declara, diciendo, he ganado ¿la qué? He ganado la buena batalla de la fe. Yo le pregunto algo, ¿ya no estaba en aflicción? ¿Ya el aguijón que describe en 1 Corintios capítulo 12 ya se había ido de su vida? No, pero ¿por qué declaraba, he ganado? ¿Por qué decía, ya he ganado la buena batalla de la fe? ¿Por qué? Porque un más que vencedor, hermano, es aquel que en medio de la prueba se ha declarado victorioso por causa de Cristo. No por su propia causa, sino por causa de Cristo. Un más que vencedor fue David, que dijo, hoy, no yo, hoy Dios te entregará. Que aunque tú vengas con palo, con lanza, con jabalí, que aunque tú vengas con eso, hoy es un hecho, Dios te entregará. Un más que vencedor, un vencedor dependió de su habilidad. Un boxeador depende de su buen talento, su práctica que haga. ¿Cuánto entrenamiento hizo? Si llegó al peso adecuado y al final logró la batalla y tuvo el cinturón de oro. Ese es un vencedor, pero un más que vencedor es aquel que en medio de ser noqueado declara que es victorioso. La diferencia es que el vencedor normalmente termina la batalla y vence por su propia fuerza. El más que vencedor no es así. El más que vencedor tiene la certeza de que no es por él, es por Cristo.
Es Cristo el que le nutre, es Cristo el que le fortalece, es Cristo el que le infunda aliento de vida, es Cristo. Es el ejemplo de Cristo, el cual al verlo, sencillamente dice: Señor, perdóname, porque no se compara lo que yo estoy viviendo con lo que tú viviste. Pero solamente una cosa te pido: dame fuerza. Ese es un más que vencedor. Por eso Pablo decía: ahora somos más que vencedores. Él no dijo: vamos a ser más que vencedores el día que Cristo venga por nuestra vida. No, él declaraba algo, que en medio de la aflicción se declaraba vencedor. Bueno, José, hermanos, nos narra la historia que en medio de la aflicción y en medio de la difamación que se presentó y que vino sobre su vida, dice ahí en Génesis 39, por favor, hermanos, dice el verso 19, 39, 19: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor, y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? ¿En dónde? En la cárcel. En los separos. ¿Sí? ¿Sí fue en los separos? No. Directamente al penal, a la cárcel. Pero yo quiero que observes algo: no era cualquier cárcel. Mira lo que dice adelante: donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Verso 21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque ¿quién era el que lo hacía? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿quién lo hacía? ¿Quién hacía que las cosas prosperaran? Jehová lo prosperaba. ¿Tú crees que José sabía cómo organizar a un grupo de presos? Claro que no lo sabía. Pero ¿quién sí lo sabía hacer? Dios. ¿Quién estaba instruyendo a José para que hiciera lo correcto? Dios. ¿Quién te va a instruir a ti para educar a tus hijos? ¿Quién te va a instruir a ti para amar a tu esposa? Para amar a tu esposo. ¿Quién te va a instruir a ti y te va a poner las palabras para predicarle a la persona que le has compartido de la palabra de Dios? Es que no me aprendo los textos, es que me cuesta, no se me queda lo que leo. No te preocupes, Dios es el que lo puede hacer. Si Dios está contigo. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 21: pero Jehová estaba con José. Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa: la necesidad de Dios es muy grande. Y tenemos que procurar, hermanos, que Él esté con nosotros. Más adelante vamos a darnos cuenta de algo, hermanos. Ahí en medio de la cárcel, José se encuentra con dos personas, más bien dos personas llegan ahí donde estaba José encarcelado. Dos personas más del rey, un copero y un panadero, los cuales en postreros días tienen un sueño, a lo cual José se los interpreta. Pero yo quiero que vean, miren lo que dice ahí el capítulo 41, verso 1. Miren lo que dice ahí, dice: aconteció que pasados ¿cuántos años? 2 años. Entonces Faraón tiene un sueño. Sabemos que la historia dice que solamente pudo interpretarlo José, y de ahí en adelante, verso 37 del mismo 41, dice ahí: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Miren lo que dice: en quien esté
el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, terminamos ahí con lo que empezamos hablando acerca en el verso 44. Y dijo Faraón a José: José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tendrás que pasar tú para que la promesa de Dios en tu vida se cumpla? ¿Cuántos años? José, hermanos, tuvo que pasar 13 años. Y recordando a manera de resumen, ¿cuáles fueron los lugares en los que José estuvo? Una cisterna, seguramente en un mercado de esclavos. ¿Te imaginas? Siendo exhibido ahí, rechazado por muchos, y de repente un hombre lo compra. Ok, la tercera estación, la casa de un oficial de Faraón, a lo cual todo parecía que ya como que se iba a estabilizar. Viene una difamación sobre su nombre. ¿Cuál fue su cuarta morada? Cárcel. Una cárcel. Y después de ahí, ¿a dónde ascendió? Al trono. Al trono. ¿Por qué te ofendes cuando eres depositado en una cisterna? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué dudas de Dios? Cuando de repente eres exhibido ante los hombres en un mercado como si fueras un objeto, que hablan de ti, que te tratan como si fueras lo peor, que te rechazan, ¿por qué te ofendes? No solamente te sientas bien cuando estés en casa de Potifar y todo esté a tu cargo y digas: bueno, ahora las cosas ya están mejor, ahora sí ya me reconocieron, ahora sí se dieron cuenta que valgo la pena, porque después vas a ser difamado. Pero solamente una cosa es bien segura: todas estas fueron escalones, todas esas fueron temporadas en donde Dios estaba perfeccionando la vida de este joven. Te voy a decir algo, y esto es bien real. Si este joven hubiera llegado al trono a los 17 años, no hubiese tenido la sabiduría para dirigirse a Faraón. Pero Dios lo tuvo que probar, Dios lo tuvo que establecer, Dios tuvo que afirmar su fe, Dios le tuvo que dar fuerza. ¿Qué persona de nosotros, hermanos, no nos sentiríamos agraviados si nuestra familia nos desprecia? Yo no creo que seas de madera, hermano, o de piedra para no sentir el desprecio de tus seres queridos. Claro que te sentirías mal, pero ¿sabes quién te va a fortalecer? Dios. No te sentirías con duda cuando de repente procuran tu muerte y de repente dices: no, Señor, como que esto de mi salvación, pues ya nada más me queda otra cosa que orar. Señor, tú dijiste que mis hijos, pero tal parece que aquí voy a quedar. No. Dios va a hacer que pase una compañía de ismaelitas para llevarte al lugar donde Dios ya te estaba destinando. Y por si fuera poco, te va a presentar y te va a poner a la altura de los que en algún momento te vas a rodear. Hermanos, esta vida es un ensayo de la vida celestial que nos va a corresponder a cada uno de nosotros. Y si nosotros, hermanos, en esta vida seguimos todavía fluctuando, seguimos todavía, hermanos,
quizá los que ya llevamos un poco más de tiempo y tenemos más conocimiento, cometiendo niñerías, hermano, o actuando como niños ante las cosas a las cuales se nos pide madurez. Hermanos, una cosa es bien segura: Israel no tenía que dar vueltas durante 40 años, pero su incredulidad, pero su obstinación le hizo padecer todo ese tiempo y al final no entró. Hermanos, hoy la gracia está delante de nosotros. Hoy tú y yo pertenecemos y somos partícipes de esa gracia divina. Lo he dicho algunas veces y hoy lo vuelvo a decir: no fuimos los más, no soy el más apto, no fui el más inteligente para esta comisión, para esta obra, para este ministerio, pero algo Dios vio. De tu familia quizá no eres el mejor, pero algo Dios vio en ti, por lo cual hoy estás en este lugar. Hoy podrías decir: ¿por qué no mi hermano? Si él es el más serio de la casa, si ella es la mejor portada, porque yo, que siempre era el rebelde, por alguna razón Dios vio algo en ti y a ti te escogió, a ti te vio, a ti dijo: tú eres mi instrumento, apártenme a este, porque instrumento útil me es. Algo Dios vio en tu vida. Por eso tu vida como creyente, tu vida como cristiana, como cristiano, no la puedes vivir pasajeramente, no la puedes vivir, bueno, pues a ver qué pasa en mi vida. No, tienes que empaparte de todo lo que Dios está preparando en tu vida para el lugar donde te va a posicionar. Hermanos, es bien cierto, Jesús le dijo a Nicodemo: si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo quieres concebir, entender las celestiales? Si nosotros en esta vida no concebimos en nuestro espíritu y en nuestro corazón que somos hermanos, que tenemos que tener una coinonía, que tenemos que tener el mismo pensar, que tiene que haber en nosotros el mismo sentir. Hermanos, si no lo estamos concibiendo en este tiempo, no estés pensando en lo celestial. Una cosa es bien clara: José quizás se quedó con el sueño. Quizá José dijo: ¿se cumplirá? ¿Se cumplirá lo de los manojos? ¿Se cumplirá lo de las estrellas? ¿Se cumplirá en algún momento? Posiblemente en algún momento pensó en esto. Pero una cosa es bien segura: en cada momento de su vida, en su presente, sencillamente no solamente él veía la mano de Dios, sino los que estaban alrededor de él. Hermanos, nosotros no somos, José no es mejor que nosotros, ni nosotros somos mejor que José, pero una cosa es bien sabida: si Dios está con nosotros, no solamente nosotros vamos a ver su mano, sino también los que están alrededor de nosotros. Vamos a ver que Dios está con nosotros. Nos van a encarecer cosas, nos van a decir: hazte cargo de este negocio, porque sencillamente yo veo que todo lo que tú pones en las manos de Dios fructifica. Te encargo este auto porque yo sé que tú lo vas a cuidar, yo sé que tú eres responsable porque eres diferente a los demás. La misma gente de afuera va a reconocer lo que hay en tu vida, no porque tú lo anuncies, sino porque evidentemente se va a dar a conocer lo que tú eres y lo que está dentro de ti. La palabra de Dios dijo que Faraón notó y se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba en José. Amén. Cuando éste estuvo en la cárcel, tuvo que ser preparado, hermanos. Acuérdense que era la cárcel ¿de quién? Del rey. Fue la última estación de la vida de José en donde tenían que ser moldeadas quizás su forma de hablar, quizá el porte que tenía que presentar ante la autoridad, para que al final solamente fuera el eslabón donde iba a ser colocado en ese momento que Dios ya había prefijado para él hace 13 años. David fue ungido siendo joven y pasaron años cuando él fue el rey
de Israel. Tú has sido bautizado, bautizada, has recibido el Espíritu de Dios, pero déjame decirte una cosa, estás siendo moldeado, estás siendo moldeada. Déjame decirte esto, estás siendo probado, estás siendo probada. Son pruebas solamente, es una cisterna solamente, es un mercado, es la casa extraña, va a ser la cárcel, pero al final la obra que Dios empezó en ti, Él no deja nada a medias, Él no es como nosotros. Él es fiel y Él lo que prometió lo va a hacer. Así es, hermanos. Hermanos, nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Regresando al capítulo 73 del libro de los Salmos, dice de la siguiente forma, verso 26, 73, Salmo 73, verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Tú crees que si José hubiera puesto su confianza en Él, se hubiera cumplido la promesa de Dios? ¿Tú crees que si José hubiera dependido de su fuerza, de su juventud, porque dice la palabra que en los jóvenes está la fuerza, ¿tú crees que se hubiera cumplido la promesa de Dios en su vida? Una cosa es bien sabida, quizá, hermanos, ahí en la cisterna, Él pudo haber exclamado esta porción, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quizá en la casa de Potifar, a la medianoche, él se levantó llorando, diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen. No estoy con mi familia, estoy en una casa ajena, extraña, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quizá ahí en la cárcel también pudo haber expresado estas palabras. La convicción de cada uno de nosotros debe de ser esta, hermanos, que aunque mi carne y mi corazón desfallecen en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, tenemos que tener una seguridad que la roca de nuestro corazón, no habla la arena, no habla la tierra, no habla el polvo, dice la roca, lo duro, lo que es en lo que verdaderamente voy a establecer mi casa. Y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, cuando nosotros, dice ahí el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Nuestra vida, hermanos, está llena de testimonios. Nuestra vida está llena de experiencias gratas delante de Dios. Hay muchos que quizá pueden decir, mi vida está más llena de decepciones, de momentos intrigantes, de pruebas difíciles que pasé en el Señor. Pero una cosa es bien sabida, hermanos, solamente Dios, solamente Él es el que puede entendernos perfectamente. Amén, aleluya. Dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, más los suyos no le recibieron. Él sabe que es el desprecio.
Él lo sabe. Él sabe qué es la traición. Él sabe qué es la difamación cuando le dijeron demonio tienes. Él sabe qué es eso. Él sabe qué es ser tentado, hermanos. Él lo sabe. Y su ejemplo, hermanos, es lo que a nosotros nos debe hacer permanecer en Él y tomados de Él. Por eso hace rato citaba la estrofa del coro de esa canción. Porque aquel que tiene al Señor como amigo, como dice después, no vacila En la en la duda. duda. Se ¿Y mantiene. cómo se mantiene? En la fe. Se mantiene. No te andes preguntando si va a pasar o no va a pasar. No andes preguntando eso. Cree. Aunque estés, vuelvo a repetir, aunque estés en una cisterna, aunque estés en una casa extraña, en una casa ajena, aunque te metan a la cárcel, aunque te difamen, aquel que tiene como amigo al Señor permanece en la fe. 13 años tuvo que pasar José, 14 años tuvo que pasar Pablo para entender y digerir las cosas que provenían del Espíritu Santo. Dice el Evangelio, dice la carta de Gálatas, que después de 14 años que él moró en el desierto, vino con los discípulos y miren lo que dice: en nada me añadieron. Es decir, todo había venido por parte del mismo Dios que un día lo interceptó y lo detuvo diciéndole: Saulo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Ese mismo, durante 14 años, le reveló todo lo que en las demás cartas, todos esos principios, todas esas enseñanzas, todos esos misterios. ¿Cuántos años tú vas a pasar? ¿Cuántos años tienes que soportar? ¿Cuántos años tienes que permanecer en la roca firme, en la roca de tu corazón? ¿Cuántos años tienes que seguirte tomando de la mano de Dios? Vamos a orar en esta noche, hermanos, y vamos a entonar ese canto, creo. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque cada historia, cada personaje bíblico trae una enseñanza tan maravillosa para nuestra vida. Damos gracias a Dios por la vida de José. Damos gracias a Dios por el testimonio de este joven, que es una lección de vida para hoy en nosotros, espiritualmente, hermanos. Amén. La convicción, la seguridad, la perseverancia, la paciencia y aún, Señor, la confianza en usted. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias y nos ponemos en sus manos en esta noche, Señor. Hay promesas, hay palabras, Señor, que has establecido en nuestra vida. Y tal parece, Señor, que ha venido obstáculos que no se han cumplido, Señor. Fortalece a los padres, fortalece a las madres, Señor, que le has concebido hijos a los cuales, Señor, tú salvarás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recordamos, Señor, esa promesa que nos hiciste. Esas palabras al oído, Señor. Esas palabras de aliento, Dios, que nos levantaron y nos fortalecieron en el momento más difícil de nuestra vida, Señor. Cuando quizá al volvernos a usted fuimos rechazados por nuestra familia. Hoy nos recuerda, Señor, que eso nos estaba ya, Señor, preparando, Dios. Cuando procuraron acechanzas en contra de nosotros, Señor, tú
Ya nos estabas preparando, ya estabas preparando una compañía de ismaelitas, Señor, para llevarnos, Dios, trasladarnos al lugar, Señor, donde ahora nos tienes morando, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no estamos bajo una cobertura humana, no estamos bajo una organización humana, Señor. Sencillamente hemos entendido que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y nosotros, Señor, con diligencia buscamos de usted, Señor, pretendemos estar en usted, Señor. Y creemos que sus alas están acampando, Señor, alrededor de nosotros. Padre, gracias le damos en esta noche, Señor, porque en medio de la crisis, Señor, aunque sabemos que en los municipios que moramos como este que es Neza, Chimalhuacán, Señor, se ha anunciado la escasez del agua. Su palabra nos dice, Señor, que todo aquel que beba de esa agua que usted da, vivirá, Señor, vivirá para siempre. En el libro de la Revelación dice, venid y tomad del agua gratuitamente. Esta no se vende, esta no se compra. Esta no tiene un valor monetario, Señor, de hombre. Esta es por fe, Señor. Usted le dijo a esa mujer, nunca más tendrá sed, nunca más tendrá necesidad de nada. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche damos gracias, Señor, porque es un privilegio ser cristiano, porque es un privilegio, Señor, servirle, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque hemos entendido que es poder de Dios, Señor. Amén, Jesús. Gracias te damos porque vale la pena, Señor, llorar, porque nuestra tristeza no es como la del mundo, porque en nuestra tristeza hay esperanza, Señor, porque nuestras lágrimas, Señor, son enjugadas por usted, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque aunque somos tentados, Señor, usted ha dado la puerta, la salida, Señor, para resistir, para permanecer, Señor. Gracias le damos por sus promesas, gracias le damos por su exhortación, porque solamente vemos, Señor, que es la señal de que usted nos ama, Señor, que quiere, Señor, que seamos mejor cada día de nuestra vida, Señor. Perdónenos en esta noche si hemos sido incrédulos. Perdónenos en esta noche si no hemos entendido el valor de la hermandad, Señor. Perdónenos, Señor, en esta noche si no hemos entendido, Señor, que es tener las cosas en común, que es tener el mismo pensar y el mismo sentir, Señor. Perdónenos si no hemos guardado la solicitud del Espíritu Santo, Señor. Padre, perdónenos, Señor. Perdónenos, Dios. Queremos, Señor, llegar ahí. Queremos estar, Señor, ahí en su recámara. Queremos estar, Señor, junto a usted. Queremos verle tal y como usted es. Somos frágiles. Decía un hermano en la mañana, a veces somos de doble ánimo, Señor, somos inconstantes. Y solamente reconocemos una cosa, Señor, la roca de mi corazón y mi porción es usted, Señor. Aleluya, Señor. Vamos, cante esta alabanza al Señor. Su corazón, con su mente, con su espíritu, crea, crea, crea. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no. Basado mi fe en un Dios inmutable,
es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Así es, Señor, gracias. Creo, aunque nadie quisiera Nadie lo quiere creer. Nosotros creemos que usted es real y que usted vive aunque para todo siempre, se Señor. oponga a mi ser. Aleluya. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vean los hombres odiar. Creo, aunque vean los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, Que te prometió hacer y lo va a hacer. en un Dios que es amor. Aleluya. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, La palabra de Dios, palabras de amigo, palabra veraz. en palabras de Dios. Aleluya. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Aleluya, Señor, gracias. Porque aprendí con certeza
que sale al encuentro, aún en los momentos difíciles. en las horas más duras, Viene con su amor, con su amor y con su su luz. para revelarnos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro, Gracias, Señor, por venir. en las horas más duras, Gracias por estar ahí en esos momentos, con Señor. su amor y su luz. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Creo, oh bendito Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en lo que has hecho. Creemos en lo que estás haciendo, Señor, y creemos en lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, pues pensamientos de bien tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ofrendar, Señor. Gracias, Señor, porque no es una carga, Señor, es un privilegio, Dios, que nos concedes. Pues esa mujer, Señor, teniendo todo lo que tenía, Señor, sencillamente lo depositó, Dios. No pensando en lo que iba a comer, no pensando en qué iba a hacer mañana, porque esta mujer vemos, Señor, que sabía una cosa, Señor, ella no vacilaba en la duda, sino se mantenía en la fe, Señor. Gracias te damos, Señor, por el ejemplo de la viuda de Sarepta, Señor, que también nos enseña, Señor, que aún teniendo todo, lo dio al hombre de Dios, y la bendición fue mayor para su vida. Hoy, Señor, nosotros igualmente nos llamas, Señor, y nos indicas, Señor, qué es lo más correcto para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice a cada una de mis hermanas, de mis hermanos que laboran, Señor, que llevan el sustento, Dios, que trabajan, mis hermanas que administran de igual forma, Señor, a cada uno, Dios. Padre, permítenos llegar a nuestro hogar, a nuestro destino con bien, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos de los malos conductores, guárdanos, líbranos del mal, de las acechanzas del adversario. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor.